Bueno, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Y buen inicio de silencio electoral. Exacto. A partir de ahora, nada de campaña, a reflexionar bien, pensar bien qué va a hacer cada uno, cada una con su voto. Y el domingo a votar. 72 horas la elección. Vos sabés que yo no voto, pero me encantan las elecciones. Tengo una expectativa, una ansiedad tremenda por saber quién va a ser el nuevo presidente. Y además creo que, dos cosas creo, que van a mejorar algunas cosas, van a mejorar. No puede estar peor que ahora. Sí. Lo digo sin ninguna animosidad. No, es la ventaja de llegar a la situación en la que estamos. Claro. Es que peor, claro. Casi imposible. En economía, ¿sabes cómo se llama esta situación? Un efecto rebote. ¿Por qué? Porque llegaste tan abajo que cualquier cosa rebota y es mejor que lo que está. Es decir, la inflación debería ser menor, todos los indicadores económicos deberían mejorar, porque se llegó muy abajo. Y la otra es que yo sí creo que gane quien gane, hay que respetar el voto popular y tratar de apoyar, porque es decir, metiendo cizaña no se gana nada, con peleas no se gana nada, hay que ir para adelante. Y yo creo que Bolivia tiene todas las condiciones para ser un gran país, por el territorio que tiene, porque tiene poca población, porque tiene unas riquezas naturales tremendas. Ayer escuchábamos una chef que actuó mucho en España y en Dinamarca, ¿no? Y decía, vas a la Amazonía y tenés un alimento, si uno quiere, dice, tiene un alimento distinto para cada uno de los 365 días del año. Decía, es impresionante. Hay tantas frutas amazónicas, porque decía, hay lugares donde el clima, el territorio no favorece tanto. Acá el territorio es amplio, no hay una enorme densidad, hay una diversidad enorme, hay frutas amazónicas en una diversidad tan grande que todos los días a lo largo del año podemos comer una fruta amazónica diferente, sí. Como con la papa. Tenemos tanta diversidad en la papa que cada día podemos comer una papa diferente. Estoy de acuerdo con Jorge, tenemos en Bolivia un territorio enorme, poca densidad, variedad, riqueza natural, tenemos litio, tenemos minerales, tenemos una tierra que da, tenemos grandes posibilidades en el agro, pero sobre todo, para mí, la mayor riqueza es la calidad de nosotros, bolivianas y bolivianos, andinos, paceños, potosinos, cruceños, tenemos un valor adentro, tanto así que hoy estamos haciendo prueba de paciencia, estamos siendo tan pacientes con este momento económico, político, de derrumbe institucional, una paciencia tan grande que estoy de acuerdo con Jorge en que al nuevo gobierno, A o B, hay que darle tiempo también. Hay que darle un poco de tiempo. Hay que darle tiempo, tenerle paciencia. Si le estamos teniendo paciencia a este gobierno que ha sido tan lamentable en esta gestión. Este gobierno no puede hablar de que se le bombardeó durante los 5 años. Hay que darle tiempo. Se lo dejó gobernar. Pero a lo que voy, hay dos ejes productivos que son con una potencialidad fabulosa, que son el agro, por un lado, la agricultura y la ganadería, y por el otro la minería. Bien gestionado este país es una maravilla económica. Y lo que vos decías recién del boliviano, el boliviano o la boliviana, es muy trabajador. Yo que vengo de afuera te lo puedo decir. Las bolivianas.
Todos son trabajadores, pero lo de la boliviana es impresionante. A mí La mujer en particular. La mujer boliviana es impresionante, ¿no? Sí. Y además vos vas, hay 100 negocios, me animo a decir esto, 95 están atendidos por mujeres. Verdad. Y no es que solamente está detrás de un mostrador, no, hace todo. ¿Verdad? Hace todo en el negocio. Es guapa y cuida la guagua y le da de comer y están los chicos ahí. Es una maravilla. A propósito, este es un buen momento y este comentario de Jorge es una gran alfombra para lo que ha hecho hoy Víctor Hugo Romero. A ver, vamos a ver. Ahí está. Dice, a partir de la fecha declaramos este día como el Día del Hombre en Bolivia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del Día del Hombre? Bueno, Víctor Hugo plantea esta interpretación. Ahí está, por supuesto, la interpretación contiene caricatura, ¿no? Ahí está un cavernícola, un hombre de las cavernas, con su arma violento, parado sobre esta pirámide de cráneos, sin duda, femeninos. Víctor Hugo nos está diciendo que hay un gran problema, que antes de celebrar el Día del Hombre hay que pensar seriamente en la cantidad de feminicidios y no solamente hay que referirse a estos casos de violencia que terminan en la muerte de la mujer. Hay violencias que se sufren cada día, hay violencias físicas, hay violencias psicológicas, hay violencia laboral, hay violencia simbólica. Las mujeres vivimos violencia. No quiere decir que las mujeres seamos mejores que ustedes. Quiere decir que tenemos en la sociedad boliviana que mirar esta diferencia y al mismo tiempo las mujeres quieren trabajar. Cuando uno ve casos de mujeres, madres solteras, mujeres que tienen que vivir sin haber estudiado en la universidad, lo primero que dicen es no quiero depender de nadie, porque en esa dependencia económica puede comenzar la violencia. Entonces, decía, es una buena alfombra el comentario de Jorge. Las mujeres tenemos un rol protagónico en la sociedad porque somos, sobre todo las mujeres que no acceden a la educación, que viven en condiciones más vulnerables, son víctimas de violencia. Que tienen menos posibilidades, sí, que son subestimadas, que sí, son invisibilizadas, que son subvaloradas. Y bueno, esas son cosas contra las que las mujeres deben seguir luchando. Esa es una lucha. A ustedes. A ver, yo lo entiendo, pero no todos la entendemos. Por eso yo digo, la lucha de la mujer no termina acá, tiene que seguir 100 años más. No nos olvidemos que hace, yo me acuerdo, yo era chico y hacía muy poquito, pero muy poquito, que se había, ¿cómo se llama? Legislado el voto de la mujer. Claro. En la Argentina, en el siglo XX, y hacía poquitísimo que recién habían podido votar las mujeres, no podían votar. Y eso a mí me parecía insólito. Hay que esperar la revolución del 52 para poder ver el voto universal, indígenas y mujeres. Mi mamá no podía votar, yo pensaba en eso, ¿por qué mi mamá no puede votar? Yo no lo podía creer eso. ¿Verdad? Y por eso creo que hay que subrayar el papel de las mujeres. Reitero, no porque seamos mejores, sino porque nos cuesta más. Y a nivel mundial, tiene que pasar por lo menos 200 años, para que tengamos condiciones de igualdad en el mundo. Porque se dice, uy, cómo han avanzado las mujeres, uy, estudian, ¿no? Ya son profesionales, ya comparten a veces el trabajo en la casa o el cuidado de los hijos, ya son cabeza en organismos internacionales, ya son gerentes, ya son presidentas de países, ¿no? Van a pasar 200 años todavía para que haya una verdadera igualdad. Y volviendo, usted dice, ¿por qué se han ido estos a hablar de las mujeres? Porque quiero subrayar el papel y el esfuerzo de las mujeres junto a también el valor de los hombres bolivianos como riqueza principal de este país, que además tiene un territorio amplio, variado. Esta tierra nos da, reitero, nos da minerales, nos da riqueza desde la tierra, nos da posibilidades de cultivar la tierra en 1000 colores
y la riqueza principal somos nosotros y nosotras, las mujeres y los hombres. Por eso este país se merece un mejor destino. Ojalá el próximo gobierno, no importa el color del gobierno, nos encamine a un crecimiento, ¿no? Sí, ojalá tenga dos cosas: la capacidad para gestionar, que es fundamental, y que tenga patriotismo. Sin patriotismo es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil. Hay que tener patriotismo. Lo llevo al plano del fútbol, que es el que a mí, el que más conozco, ¿no? La gente dice, ¿por qué gana Argentina? Ahora está, el domingo juega por octava vez la final del mundo del sub-20, ¿no? El mundial juvenil. Y ya salió 6 veces campeón, puede ser 7 veces campeón. Es un disparate desde el punto de vista estadístico que un equipo, una selección gane 7 veces un mundial. Pero y te dicen, ¿por qué? Porque son tan buenos. No, no es que sean tan buenos. No es que sean tan buenos, pero juegan con patriotismo. Vos me podrás decir, son malos, son antipáticos, son, no sé, lo que vos quieras, pero dejan el alma. Y eso hay que ponerlo a la hora de conducir un gobierno. Ojalá se dé con cualquiera de los dos que gane el domingo. Y estábamos diciendo que ingresamos al silencio electoral, entonces vamos a dar información que sea de utilidad para estos días, ¿no? Hoy jueves, viernes, sábado y el domingo a votar, que creo que no va a haber gran problema. Parece que el Tribunal Supremo Electoral tiene las coordenadas bajo control, así que votaremos y en la noche nos enteraremos del resultado. Y el lunes no van a desaparecer las filas, porque no estamos eligiendo a una hada madrina, estamos eligiendo a un gobierno. El lunes habrá problemas, el martes también. Hay que dejar el tiempo y luego a empujar todos, ¿no? A empujar todos. Así es. Tengo una cosita de fútbol, si puedo decirlo. A ver. Que son dos buenas noticias. La primera es que salió la sanción de Ramiro Vaca. Ramiro Vaca es, junto con Miguelito III, el mejor jugador boliviano. Es un gran jugador. Sí. Estaba con doping, salió la sanción, 8 meses, la cumple el 12 de enero. Él hasta el 12 de enero, porque el doping es así, no puede ni entrenar ni jugar con su equipo. Tiene que estar en otro lado. Por su cuenta tiene que entrenar. Pero el 12 de enero puede volver. Y el repechaje es a fin de marzo. Es decir, tiene todo el tiempo del mundo para estar bien recuperado. Se recupera un jugador fundamental para el equipo. Y la otra buena noticia es que el 14 y el 18 de noviembre, ahora, el mes que viene, juega 2 partidos de primerísimo nivel como los acaba de jugar Bolivia. El 14 contra Corea del Sur en Seúl y el 18 contra Japón en Tokio. Nada de perder las esperanzas. No, entonces. Después de ese partido con Rusia yo estaba desanimada. Pero está jugando contra selecciones top. Ahora son top. Japón es ¿cómo se llama? Una potencia en ciernes en el fútbol mundial. Le acaba de ganar a Brasil 3-2, ¿no? Clasificó a su 8º mundial consecutivo. Entonces, esos partidos sirven para medirte, para decir, bueno, ¿estoy como para ganar un repechaje o no? Lo último que hay que decir es que se vivió fiesta un poco en todo lado con el cierre de las campañas, ¿no? De los 2 candidatos que llegaron. ¿No? Cada uno, sí, siempre un cierre es festivo, ¿no? El final de una campaña, el cierre de una campaña. Y yo me imagino, después de lo que ha hecho cada uno de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, pero al equipo en general, deben también esperar el cierre de campaña para descansar, deben estar, pero molidos y molidas todos los que han trabajado en estas campañas, ¿no? Ahora toca prepararse, ahora los que tienen que trabajar son los del Tribunal Supremo Electoral y garantizar una elección, y nosotros desde donde estemos en los medios supervisar y dar esa tranquilidad. Hoy vamos a hablar de economía. Hemos invitado a un amigo de La Guarida, Omar Velasco, para hablar de ciertos insumos de la economía, para ver por dónde podríamos ir, gane A o gane B, por dónde podemos avanzar, qué es lo que prioritariamente habría que hacer desde el gobierno, desde un Ministerio de Economía, pero también desde los actores económicos, empresa privada, comerciantes, trabajadores, por dónde ir en esta ruta. Y hay que ir pensando en esta reconstrucción de la economía. Y después vamos a hablar de economía también, ¿no? No, de economía, sí, es el tema que más me gusta. Después del fútbol a mí, y después de economía seguimos hablando de economía para hablar de las ventajas
que nos están ofreciendo en Prodem. Hoy vamos a invitar a Claro. alguien de Prodem también. Sí, las ventajas de Prodem y además el sorteo. ¡Ay, el sorteo! Hoy sorteo, hoy lo gano. Hoy Ojalá. invito, invito a comer. Muy bien, muy bien. Gana y Jorge nos invita a todos. Y aquí a todas las chicas también en el estudio. Vámonos a la pausa y enseguida volvemos con Omar Velasco. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prodem! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prodem. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prodem. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prodem, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prodem, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prodem! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prodem. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prodem. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prodem, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prodem, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Muy bien, volvemos para darle la bienvenida a Omar Velasco. Le hemos ofrecido té, dice que no té, nos vamos a ir al agua nomás. ¿Por qué no té? ¿Qué rollito hay con el té? A ver, contanos, Omar, y bienvenido. Bueno, muy buenos días. Primero, Claudia, siempre es un gusto estar aquí en La Guarida. También saludo a querido Jorge. Bueno, estamos en esta campaña mediática en beneficio de nuestros riñones. Estos dos grandes amigos que los tenemos en nuestras espaldas, que no los vemos, pero cumplen una función Y no siempre los importante. cuidamos, ni los vemos ni los cuidamos mucho. Yo me olvidé de mis riñones, ahora que lo dijiste tú, recién me estoy acordando. Y el agua es para limpiar los riñones. Claro, porque el agua cumple la principal función que es limpiar la pureza, ¿no? O sea, los riñones limpian todas las toxinas del cuerpo, la sangre, pero obviamente el agua es, digamos, la mezcla ideal para que esto pueda hacerse más rápido y efectivo. ¿Cuántos vasos de agua toma Omar? Ah, yo tomo harto, yo creo que, bueno, mínimo 8, yo creo que... ¿Ah, sí? ¿Qué? A ver, Yo debo tomar uno. Yo tengo el problema Con suerte. de ir al excusado cada una Pero hora. bárbaro, Así esto que- es parte de la limpieza del cuerpo. Está bien. Yo tomo uno en la mañana, la tacita en la guarida y con suerte en la noche. Y para de contar, pero ahora que me lo planteas, creo que hay que entrar en la campaña de a tomar agua Agua. todos, ¿no? Jorge, ¿cuántos vasos de agua tomas al día? A la mañana tomo uno y a la noche por ahí tomo otro, Dos, tardecita, listo. a la tardecita. Pero no soy de tomar agua y antes no tomaba ni eso, nunca me daba sed. Lo que sí me gusta es infusiones.
té, café y mate. Sí. Los tres. En eso los chinos nos dan cátedra con esto del té, ¿no? El té chino. Bueno, y los argentinos con el mate también. Es bueno el mate. El mate Pero hay que bueno. tomar agua, agua, agua. Bueno, hemos empezado con este consejo. Se nota que hay silencio electoral, ¿no? No le estamos sacando el cuero a nadie, no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de la importancia del agua. Parece que hay silencio electoral. Bueno, pero- y además a mí me gusta el agua tibia. Y la llave para Omar, ya no Claro. la necesita, pero Nosotros igual le vamos a dar la deberíamos llave. pedirle la llave a Omar. Sí. Pero no, se la vamos a dar, porque él ya es de la casa prácticamente. Esta llave, como vos la ves así, y te darás cuenta, es hierro. Yo no sé si ya estaba inventado el acero, porque el acero no tiene toda la vida. Es una aleación del acero. Entonces, después se inventa. El hierro es puro, ¿no? Se extrae. Y bueno, esta llave es de hierro puro, evidentemente es de la época de la colonia. ¿Qué casas, qué casonas y qué puertas podrían abrirse estas? Estas puertas de, ¿cómo se llama? Esos portones gigantescos, ¿no? Portales. Y es la llave de la hospitalidad. Ok. Y la llave de esta guarida, Qué que es tu cordial. casa, Omar, como la de muchos amigos. Muchas La idea es gracias. hacer un espacio plural y la idea hoy es hacer un balance. Creo que este es un buen momento para, antes de hablar de economía, hablar del trabajo del Tribunal Supremo Electoral, porque es una instancia que ha sido centro de polémica, por supuesto, el 2019 con todo este debate y enfrentamiento en torno al fraude, golpe y al final investigaciones dijeron que hay una parte de la población que cree que hubo fraude, otra parte de la población que cree que hubo golpe, otra parte de la gente que cree que no fue ni golpe ni fraude, y otra parte que cree que fue golpe y fraude. Bueno, hemos avanzado, creo que queda pendiente para escribir algo en la historia, creo que no hay que dejar las cosas así, y también hay que evaluar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en esos momentos, luego en las elecciones a las que tardíamente convocó el gobierno transitorio de Yanine Áñez, post pandemia, y ahí también hubo acusaciones de fraude cuando ganó Luis Arce con más del 55% de la votación. Bajo estas mismas coordenadas, el Tribunal Supremo Electoral llega a estas elecciones en la primera vuelta y ahí nadie habló, o fue casi anecdótico, cualquier sospecha de fraude, ¿no? Lo hablamos con José Luis Exeni, Omar, y José Luis Exeni nos dijo, claro, antes cuando ganaba el MAS siempre se acusa de fraude, cuando el MAS está por los suelos, que vaya que lo está, ahí ya no se habló de fraude. Las coordenadas son básicamente las mismas, no hubo un cambio de padrón. ¿Qué es lo que ha podido cambiar o no y qué evaluación hacemos del Tribunal Supremo Electoral? Ahora que estamos en este silencio electoral, sí podemos hablar del trabajo, ¿no? Del tribunal. ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo los calificas, Omar? Bueno, yo creo que en este periodo de desinstitucionalización que ha vivido el país, creo que ha quedado como las pocas instituciones creíbles, porque si tú, digamos, si hay que ir descontando, tienes el poder ejecutivo que ha ido haciendo promesas que luego no las ha cumplido, una asamblea que en realidad no ha cumplido también su rol y obviamente hasta se ha cuestionado, ¿no? Que hasta cierto punto ha contribuido a entorpecer la gestión de gobierno. Tienes el poder judicial que está altamente cuestionado por la sociedad. Y bueno, a eso hay que sumar también los medios de comunicación que se ha demostrado que no son tan imparciales como deberían ser, ¿no? Entonces, yo creo que en esa lista de descarte queda el Tribunal Supremo Electoral. Que en principio había ciertas dudas de que si iban a haber o no elecciones, si tenían los recursos. Yo creo que ha ayudado mucho, primero, estas cumbres políticas que se han hecho en estos 2 años, de alguna forma ha logrado garantizar que lleguemos al 19 de octubre. Eso creo que es un valor, creo que hay que reconocer de quienes han dirigido este proceso. Pero obviamente ya estamos a días,
y o sea, no se puede adelantar una evaluación sin esperar el día del examen final, porque en realidad yo creo que eso hay que comentarlo el mismo día, 19, ¿no? Para ver si efectivamente... Pero ya hubo un primer tiempo en este partido que fue el 17 de agosto y fue muy bueno. Y lo ha ganado. Sí. O sea, no, y el traca-traca a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que tiene también un papel, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Tal vez donde ha fallado, perdón, para ser equilibrados, ha sido en esta, digamos, yo creo que ha habido de parte de la población esta expectativa de generar debate público, ¿no? Las famosas, ¿no? Presentaciones de los candidatos, que probablemente no ha sido lo que la población esperaba. Y no sé si ahí lo que ha fallado, porque hay muchos cuestionamientos, ¿no? Al tema de los formatos. Son muchos ejes temáticos concentrados en muy poco tiempo, exacto, que termina siendo una generalidad de ideas y de preguntas y respuestas imprecisas. Seguro. ¿Cómo vas a explicar en 2 minutos 30 todo lo que hay que hacer en economía en los próximos 5 años? Es muy difícil. Estuvimos... Los candidatos, viste, que leían a toda velocidad, dicen, leen, y si no se olvida. Sí, estuvimos con Ricardo Paz y con Mario Cañipa hablando de esto y ambos coincidían en que no era un debate propiamente, se hizo un espacio de comunicación, no de debate, de transmisión de ideas, de parte de los programas, y fue muy rígido. Entonces, usted 1 minuto, conteste, pregunte a usted nada más, corte, yo no intervengo, simplemente distribuyo la palabra, y eso le quitó la esencia de lo que tiene que ser un buen debate político, memorable. Quedan para la historia grandes debates en el mundo, quedan para la historia, dejan aprendizajes, marcan una elección. No fue el caso ni por la participación de los candidatos a presidente y a vicepresidente, ni por el formato, ¿no? ¿Qué me dice Omar? O más bien lo voy a empujar a que se pronuncie sobre el TCP, Tribunal Constitucional Plurinacional, que se metió en todo. Solo faltó que se meta en nuestras casas. Sí atravesó el Tribunal Supremo Electoral. ¿No será algo que hay que reprocharle a estas alturas? Claro, sí hay, digamos, uno de los principales protagonistas, como en un partido de fútbol, que debiera en realidad pasar inapercibido, ha sido el TCP, porque en realidad ha sido, creo que, el ente más cuestionado de estos últimos tiempos, ¿no? Por su gran injerencia, no solo en tema de las elecciones, no hay que olvidarnos de estos fallos sorpresivos que inhabilitaban a una sigla política, otra la habilitaban. O sea, y a un candidato clave que fue Evo Morales, claro, y a otro que no fue menor, Jaime Dum. Jaime Dum prometía también en un camino político y bueno, ahí está. Prometía sumar muchos votos. Sí, pero yo creo que ambos están diciendo, como diría el Papirri en una de sus metafísicas populares, ahora van a ver mañana. Yo creo que Dum no se va a ir a su casita y Evo Morales. No, si lo anticipó acá. Dijo que ahora estaban en el tiempo perfecto para armar un partido propio. Vamos a empezar a trabajar desde el primer día del próximo gobierno, pensando en el 2030, ¿no? Sí. Lo dijo claramente. Así es. Y el otro, Evo Morales, que no va a dejar de ser política, nunca, ¿no? Es un animal político. No, y además él también anticipó que va por las, ¿cómo le dicen aquí? Subnacionales, sí, ¿no? Por las subnacionales. Que vienen para abril del año que viene, ¿no? Yo quería hacer... Sí, perdón, referencia... No, si tenés una más de estas, sí. Si no, yo quería empezar por preguntarle cosas de economía. No, tengo una más a propósito de lo que decía Omar, y es cómo está la imagen del Tribunal Supremo Electoral ante la opinión pública, la percepción de la gente. Estuvimos con José Luis Exeni, qué buenos amigos que tenemos, qué buena información que nos traen. José Luis Exeni nos trajo los resultados Delphi, que son estudios de percepción, y ahí una de las preguntas que se hacía es ¿qué opinión tiene entre menos favorable, más favorable entre estos campos, instituciones, ¿no? El gobierno, la asamblea, la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo Electoral, Central Obrera Boliviana, organizaciones sociales, medios de comunicación, y como bien apunta Omar, está entre los que se salva el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos pésima percepción de la justicia, pésima percepción del gobierno,
de la Asamblea, de la Policía, y el Tribunal Supremo Electoral no es un oso de peluche, pero se salva. Los medios de comunicación también muy cuestionados, ¿no? Los medios de comunicación son percibidos también como factores políticos o actores políticos, y eso nos tiene que llevar a una reflexión. Y el Tribunal Supremo Electoral no es que saque 100 sobre 100, pero está con mejor calificación, ¿no? La Iglesia Católica, que ha subido un poco, aunque yo creo que la Iglesia Católica es un actor político que ha sido más político en este último tiempo que en otros, y ahí estamos. Y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene todavía una tarea por hacer hacia adelante, ¿no? Claro, bueno, todavía, y lo has dicho, voy a empezar por lo último, no hay que olvidarnos que todavía está pendiente el tema de las elecciones subnacionales, entonces hay tarea todavía hacia adelante en materia electoral. Exactamente, entonces no puede descuidarse hoy una de las principales poderes con credibilidad del Estado. Ahora bien, lo que también hay que entender es que esto también va a pasar por un proceso de reorganización interna, porque hay algunos vocales que van a cesar de funciones en el mes de diciembre, eso hay que ponerlo en la mesa. Y del otro lado está también este interinato de la presidencia, vicepresidencia que ha tenido Hassan Teufel, porque seguramente hay que darle, digamos, como que un cordón un poco umbilical más estructural de cara a lo que va a ser las elecciones subnacionales y después las elecciones judiciales, porque no hay que olvidarnos que el embrollo de esta situación de inestabilidad política principalmente ha estado vinculado al prorroguismo de algunas autoridades y obviamente hasta que no resolvamos, Jorge, esa situación, Claudia, esta situación de incertidumbre podría incluso continuar. Que es una de las tareas del próximo gobierno, gane quien gane. Entre los vocales, yo creo que entre las autoridades, Hassan Teufel tiene como una imagen de mayor prestigio. Este último tiempo, Vocal Ávila ha estado como más visible, y a quien hemos visto, pero muchísimas veces en los medios, y ha desaparecido este último tiempo, es el vocal Tawichi, ¿no? Parece que ha bajado el perfil, ¿no? En este último tiempo. Creo que, bueno, sin especular, en realidad yo creo que estamos ya a meses de terminar de una culminación de mandatos, porque creo que junto con el vocal Tawichi hay dos vocales que van a concluir. Yo creo que en realidad es ya un periodo casi de finalización, y a eso yo advertiría tal vez su bajo perfil, pero tú lo has mencionado muy bien, este ha sido un actor dentro de los vocales muy influyente hace meses atrás, pero bueno, o sea, más allá, digamos, del rol protagónico que pueda tener uno u otro, hay que entender que es un cuerpo colegiado y deberían actuar en esencia, ¿no? Y bueno, pues estamos a una semana de las elecciones, yo creo que va a haber esa contundencia, esa unidad, se va a ver reflejado en esta. Pero lo de Tawichi es notable, porque él, más que parecer un vocero o un vocal del Tribunal Supremo Electoral, parecía el vocero presidencial. De todas las cuestiones del gobierno respondía. Sí, tuvo una gran exposición. Tuvo un momento de esplendor y ahora efectivamente está desaparecido. Pero es el tiempo final, ¿no? Es decir, se nota ya, y para esto qué bueno que tengamos la llave acá, que muchos están ya echando llave a todo. Yo no dejo de subrayar cada vez que puedo que este tiempo ha estado marcado por renuncias. Gerente de la gestora, gerente de EMAPA, viceministro de Comercio, tengo en mente un viceministro, directores, están renunciando. De YPFB hubo en YPFB varios funcionarios, y el presidente de YPFB que no está con todo este escándalo. Parece que se van cerrando las puertas, la gente se va yendo, hay autoridades que ya ni contestan el teléfono. Me cansé yo de llamar al viceministro de Defensa del Consumidor, Silva, no lo encuentro o no se deja encontrar. Y hay otras señales. Hoy descubro en el periódico El Deber esta noticia que comparto con ustedes antes de ir a lo económico. Gobierno decreta pago de vacaciones no utilizadas
para funcionarios públicos. Leo la primera parte. Asegurarse de que cobren antes de que ellos se vayan. O sea, ya cobren, Tal cual. cierren la puerta, apaguen la luz, más o menos, ¿ah? Me da esta sensación. Este beneficio se aplicará en casos de fallecimiento por motivos de extinción de la entidad, por destitución o renuncia al cargo, o cuando exista fallo judicial o sentencia ejecutoriada. A ver, a pocas semanas de dejar la administración del país, en medio de una crisis económica, el presidente Luis Arce y su gabinete de ministros decretaron el pago de vacaciones no utilizadas en beneficio de determinados casos de funcionarios públicos, mediante el Decreto Supremo 5470, aprobado el 8 de octubre y publicado en la Gaceta Oficial, se estableció la modificación del reglamento, y me voy más adelante a la cita concreta. El derecho a la vacación de la servidora o servidor público es irrenunciable y su uso es obligatorio, no siendo susceptible a compensación pecuniaria, salvo en los casos de fallecimiento a favor de sus herederos, por motivos de extinción de la entidad, por destitución o renuncia al cargo, o cuando exista fallo judicial o sentencia ejecutoriada, que es la lista que les leí hace unos instantes. En estos casos, las entidades públicas en todos sus niveles deberán efectuar el pago correspondiente por vacaciones no utilizadas dentro de un plazo máximo de 45 días calendario, cita el texto modificado que está en el artículo 2 del nuevo decreto. O sea, ya se acaba, ya nos vamos, apaguen la luz, Pero antes les cobremos. pago, cobremos, y me parece que no es la mejor señal a mí. No sé qué opinas, Omar. Mira, se había un regalito para dejar a sus acólitos próximos del presidente Arce, tenía que ser esto, ¿no? A ver, primero sería importante diferenciar lo que es la Ley General del Trabajo, que efectivamente reconoce todos los derechos laborales, de lo que es el Estatuto del Funcionario Público, porque cuando uno es funcionario público, por supuesto, no tiene derecho, por ejemplo, a indemnizaciones, finiquitos, no tiene derecho a, digamos, a defensa en caso de un despido injusto, ¿no? Ahora bien, en realidad no se está vulnerando ninguno de esos derechos, se está diciendo de que las personas que cumplan, o sea, todo ciudadano, todo trabajador boliviano tiene derecho a hacer uso de sus vacaciones. Pero como día libre, exactamente, no pagada. Y es ahí lo que iba a entrar, porque claro, lo que está este decreto supremo haciendo es reconocer financieramente las vacaciones de los funcionarios públicos a días de este cambio de gobierno, lo que se va a traducir, Claudia, en un incremento fuerte del gasto público. Como no sobra plata. Claro, como no sobra plata. Y habría que ver si el gobierno, en ese cálculo, porque hasta medio año el déficit fiscal era más de 5%, vaya a saber con qué número vamos a cerrar este año. Por tanto, si dentro del cálculo de sostenibilidad financiera de este año, o como lo está dejando, haya considerado que digamos, es pagable esta remuneración en efectivo, porque lo ideal hubiera sido que las personas puedan concluir su mandato haciendo uso de sus vacaciones. Claro, usando las vacaciones. Omar, hemos sido anoticiados de que la economía tuvo un decrecimiento del 2.4, ¿no?, del Producto Interno Bruto. La gente dice 2,4, bueno, no es tan grave, ¿no? Pero desde el punto de vista económico es bastante serio el tema, ¿o no? Es grave. En realidad no habíamos tenido una contracción económica tan fuerte desde hace más de 30 años, sin contar, por supuesto, el año de la pandemia. Pero, a ver, antes de empezar por ese tema, permíteme robarte unos minutos, unos 30 segundos al menos, o un minuto, para hacer mención a la presentación de estos datos, porque en realidad surgen de no solamente la presentación de esas cifras, sino de todo un cambio metodológico que el INE ha presentado a la población, porque, bueno, más allá de las malas noticias, creo que lo bueno de todo esto es que se está entregando una nueva metodología para medir la economía boliviana, ¿no? Y en esta metodología, por ejemplo, se está incluyendo nuevos sectores económicos. Vamos a pasar de 35 actividades a 39. Por ejemplo, la salud y la educación no estaban visibilizados dentro de las cuentas nacionales, dentro del PIB.
Ahora las vamos a poder ver de manera más precisa. Por otro lado está, digamos, el incremento del número de estructuras de costos que se tienen que armar por sectores, que anteriormente eran de 35, hoy se va a pasar a más de 200 estructuras de costo elaboradas. Un dato que parece también interesante es son las cuentas económicas integrales. Mira, estas cuentas lo que permiten es hacer un traspaso, una traslación desde cuentas de producción e ingreso, que son flujos, a cuentas de stock, de patrimonio neto, para calcular la riqueza de un país, ¿no? Y para dar consistencia entre los flujos nominales y reales. O sea, bueno, pero dicho esto... o sea, más certera el tema de las cuentas, o sea, de los números, de las estadísticas. Está ayudando a precisar la información. Más preciso. Sí. Porque si hay algo que le hemos reclamado al gobierno es que no había información, primero, actualizada, y segundo, precisa para poder entender el tamaño de la situación económica en la que nos encontramos. ¿El INE es estatal? Es estatal, depende en realidad del Ministerio de Planificación. ¿Pero qué grado de independencia le das? Ninguna, porque sus funcionarios son designados por la MAE del Ministerio. ¿Es creíble este 2.4 de retracción económica? Bueno, yo creo que era menos... Debería ser, ¿no? Debería ser. Claro, o sea, lo que hay que ver es que este dato ha sido de alguna forma consensuado con organismos internacionales, trabajado, pero siempre, o sea, no hay dato, digamos, acabado. Puede haber siempre necesidades metodológicas de ir mejorando, pero o sea, más allá de querer defender la información estadística del INE, lo que hay que entender es que los bolivianos, para tomar decisiones adecuadas, necesitamos tener información precisa. Y eso es lo que no hemos tenido, porque nos hemos, si quieren, desayunado los bolivianos de que habíamos estado en recesión económica, no este año, sino desde el año pasado, porque los datos el año pasado, bajo la antigua metodología, demostraba que la economía boliviana había crecido un 0,7%, cuando en realidad tenemos una contracción de 1%. Y obviamente... Ahora, ¿esto fue un accidente o manipulado? ¿O fue manipulado? En realidad yo creo que es, bueno, en política dice que no hay casualidades, pero de alguna forma se ha hecho calzar el periodo de la actualización del año base a la conclusión de un mandato, ¿no? Pero, o sea, más allá de la crítica, que por supuesto es denostable, de decir por qué la demora en la entrega de datos y obviamente cómo esto cambia, creo que hoy hay que verlo hacia adelante. Porque, o sea, decir que el año pasado hemos decrecido, o sea, la gente lo siente en sus bolsillos, no es necesario que un burócrata del Estado por eso, lo diga. Por eso hay una repregunta, y es si este 18 que se dice, 18% desde enero hasta hoy, de inflación, ¿es correcto? ¿Vos lo ves correcto? ¿Es real? Ahí tenemos de nuevo problemas y sesgos metodológicos, porque tú, para elaborar ese cómputo de inflación, partes de la construcción de una canasta básica de consumo, que dicho sea de paso viene del año 2016, 15-16, que es cuando se ha elaborado la encuesta de presupuestos familiares. La norma internacional te dice que cada 10 años tienes que actualizar esta canasta, porque como cambian las preferencias, los gustos de la población, sí, lógicamente cambia la medición, la forma de la medición. Los ponderadores se van ajustando. O sea, de por medio, entre el 2025 y el 2015, tú has tenido una pandemia que con toda seguridad ha afectado, ha cambiado los patrones de consumo de la población, y eso no se ve reflejado hoy en las cifras del IPC. Pero eso no le podemos llamar en sí mismo un maquillaje contable, sino que básicamente lo que ocurre es un sesgo metodológico por falta de actualización de la metodología. Bueno, todo viene... Ahora ya es parte de la historia, pero en Argentina fue muy famoso el tema ¿cómo se llama? Del tema de la inflación, que es en la Argentina hay dos dramas, uno es la inflación y el otro es el dólar, históricos, ¿no? Contra los que ha tenido que luchar la gente y buscarse formas para eludirlo. Y bueno, te decían, la inflación es del 1,1 y en realidad era del 9%, una cosa así, ¿no? Es famoso que Kirchner lo llamaba el presidente, el director del INDEC, y le decía, ¿cuánto? Él lo llamaba al director del INDEC, ¿cuánto es? 9,2. Pone 1,3. Y había que poner 1,3.
Kirchner tenía el poder absoluto en la Argentina y bueno, eso duró 3 meses hasta que el director del INDEC renunció, se fue y hubo que hacer una medición paralela. Había universidades que hacían mediciones paralelas de la... Pero esto es sano, ¿no? No dejar solamente a una institución. Puede haber mala fe, puede haber un cálculo político o puede haber una metodología menos eficiente que otra. No, mala fe no, y en cálculo este caso, político. por lo menos en la universidad debería haber esta función, ¿no? La universidad produce conocimiento, Exacto. la universidad puede ser como un... Es un ente más independiente, aunque sea paralelo, una universidad ¿no? pública, mucho más Sí. independiente. Yo creo que el concepto de independencia no hay que entenderla como autarquía, como que está al margen de los otros, sino una cuestión en realidad de colaboración y sincronización interinstitucional, porque efectivamente, como tú mencionas, el problema es cuando se delega poder a un solo burócrata, porque más allá de que, o sea, el INE hoy depende orgánicamente de, digamos, de un ministerio, independizarlo en términos de su estructura orgánica, presupuestaria, no te garantiza, Jorge, de que no haya la posibilidad de que los datos en el tiempo se puedan distorsionar, porque o sea, yo no estoy defendiendo a las autoridades actuales, yo creo que en realidad hay un por supuesto, siempre se sesgo puede mentir, inflacionario muy fuerte, parte explicado por la metodología, pero probablemente parte explicado por una mala aplicación de los manuales, y eso seguramente nos vamos a enterar cuando se haga su respectiva auditoría, cuando las universidades ingresen a hacer una evaluación mucho más integral, y porque claramente si tú no tienes datos que sean precisos, porque volviendo a la necesidad de tener información fidedigna, no vas a poder tomar medidas oportunas. Y bueno, hemos hablado de la inflación, es alta, está ¿cómo se llama? Embromando los bolsillos de la gente, mucho en este momento, ¿no? Y sería bueno, perdón, te interrumpo, Jorge, tal vez para preguntar acá si Omar sabe, grosso modo, qué es lo que se está sacrificando, porque obviamente en una esfera más privilegiada, una persona sacrificará una vacación a Miami, ya no se irá... Un cambio de auto. Claro, al último modelo de un auto, ya no comprará 20 botellas de vino argentino o chileno para su cena de fin de mes con los amigos, pero en la clase media ya no va a comprar pollo todos los días, ni carne, va a sacrificar la calidad de la alimentación, o antes cambia a su hijo de una universidad privada a una universidad estatal. En algunos casos su hijo tiene que dejar la universidad estatal para ir a trabajar. En otros casos salen también menores de edad a trabajar. Es decir, se puede hasta sacrificar la salud, y a veces no por decisión, cuando uno ve que no hay ambulancias, que no hay atención, que no hay medicamentos, y si hay, incrementaron el precio. Entonces uno no atiende su salud, no atiende su alimentación, no conserva la calidad de educación para sus hijos. Sería bueno un mapa de qué cuernos estamos haciendo, porque... Te doy un caso del medio, ¿no? En una clase media que sale a comer una vez por semana afuera y ya no lo puede hacer, por ejemplo. Y también está resignando algo. Sí. Son distintos niveles, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo hacen los economistas? Porque es interesante ver este mapa, ¿no? Es lo mejor de la economía, medirlo también desde la calidad de vida de la gente, ¿no? Es una pregunta muy interesante que creo que no se está analizando en términos generales. Bueno, desde el lado más macro y duro de la economía, uno entiende que una crisis puede tener diferentes formas, ¿no? Porque nosotros hemos comenzado el año pasado con un estancamiento recesivo, una recesión económica. Hemos pasado de la recesión a la estanflación, que es la suma de la inflación al estancamiento. Y de no resolverse esta situación podemos ir rumbo a una situación de hiperinflación. Ahora, ¿cómo este concepto económico tan agregado se refleja en el bolsillo de la población? Pues en realidad lo que hay que entender es que hay crisis económicas distintas, porque la población tiene diferentes formas como está siéndose afectada por la crisis, ¿no? Mira, si tú tendrías que dividir
a la población, estratificarla por clases sociales, gente de ingresos bajos, medios y altos, lo que tú vas a ver es que el impacto es totalmente distinto, ¿no? Y los dilemas en realidad son distintos, porque para la gente, por supuesto, de clases media alta, la crisis económica se traduce en viajar menos veces al exterior, van a hacer viajes nacionales, o porque están en algunos casos no cambia nada, siguen viajando, siguen haciendo su vida como si no pasara nada. Y la clase alta es la menos afectada, sí. E incluso en el decil superior, es decir, en el estrato más alto, incluso una crisis podría terminar beneficiándola, porque hay sectores económicos que hoy están concentrando la riqueza, porque, digamos, detrás de el auge, por ejemplo, del sector agropecuario, de la minería aurífera, o detrás, por ejemplo, de estas utilidades, récord de utilidades de la banca, hay familias que se han hecho ricas en este periodo. Del otro lado, repito, tú tienes clases medias altas, medias bajas, que tienen un conflicto, digamos, de sustituibilidad entre ahorro y consumo. Tienen que dejar de ahorrar porque van a hoy privilegiar el consumo, y obviamente en ese dilema tratan de ajustar la cantidad de horas trabajadas, porque tienen la posibilidad de incrementar tienen mayor margen de movilidad laboral. Ahora, si tú te vas a las franjas más bajas de la distribución de ingresos, estás hablando de gente que su dilema es completamente distinto, porque lo que tiene que decidir es si va a consumir 2 veces al día o va a consumir solamente una, porque ya la cantidad de dinero no alcanza. Hay familias que están decidiendo dejar de comprar carne porque ya no les alcanza, están tratando de reinventar el almuerzo familiar, o incluso ceder su plato de comida a los hijos, a las personas de tercera edad, porque entienden que el dinero no alcanza. Entonces, los mundos, las vivencias, la forma como la percepción de la crisis económica es distinta de acuerdo a los estratos sociales. ¿Qué se sacrifica primero? ¿Salud, educación, alimentación? Bueno, en economía en realidad yo encuentro que existen 3 tipos de lo que yo le llamo sustitución de bienes. En un primer lugar están los bienes de lujo, los bienes suntuarios, ¿no? Ese viajecito que hablábamos, ya no vas al cine, ya gastos innecesarios que tú puedes de alguna forma todo renunciar. Lo que uno puede dejar de lado, ¿no? En un segundo momento entra la sustitución de bienes cercanos. Quiere decir, mira, por ejemplo, yo ya no consumo chocolate, pero voy a consumir, no sé, alguna empanada, o hablando de masitas, ¿no? Uno trata de buscar productos que no sean tan caros, pero que todavía cumplan más o menos la misma función. O sea, dejar, de comprar, claro, masitas, ya no dulces. Compro un sneaker, me compro un Sublime, aunque esté a 9. Exactamente. O la leche lactosada y pasas a la leche común, que vale 2,5 menos, ¿no? Claro, y así en todo. Haces una sustitución, todavía que implica un sacrificio en el consumo, pero no tan alto. Y luego llegas a la tercera sustituibilidad del consumo, que es ahí donde tú, en lugar de bañarte con champú o con jaboncillo, vas a empezar a utilizar esa piedra pómez que se utiliza, en lugar de comprarte bloqueador solar porque hoy ha subido el precio, además de los medicamentos. Claro, vas a ir con tu gorro, con tu paraguas, porque son productos que no vas a poder comprarlos. Entonces, o renuncias al consumo o precarizas ese consumo para poder mantenerlo. Ahora yo digo, creo que tenemos claro todos que el peor mal que le podemos hacer a la población es la inflación, ¿no? La inflación realmente perturba mucho la vida, la calidad de vida. Impuesto más grande para porque además a la gente no le aumentan el sueldo. Sí le aumentan los productos, pero no el sueldo. Si yo te digo, mañana sos el nuevo ministro de Economía, ¿qué 5 medidas urgentes tomás? 5 medidas que puedan mejorar la productividad, bajar la inflación, que aparezca el dólar. 5 medidas, por decir algo. Te las resumo, pero antes tengo que decir que yo creo que el gran problema que hoy tenemos es que no hay una comprensión real de la crisis económica y el diagnóstico es equivocado de parte de quienes hoy todavía están en esta segunda vuelta. Porque lo que quiero aclarar es de que hoy se cree falsamente que el problema de origen viene por el lado del déficit fiscal, que el déficit fiscal es lo que está generando, la madre de todas las crisis,
cuando en realidad lo que hoy estamos viviendo es una situación de contracción económica. La falta de combustibles, de dólares, de alimentos, es porque la oferta agregada ha disminuido. No solamente es un problema de sobredemanda, es un problema en realidad de contracción de la actividad económica, que eso se ha acentuado. Entonces, el problema se resuelve en el sector real de la economía, no se hace con ajustes monetarios, fiscales, que en realidad lo que puede provocar es más bien acentuar la crisis. Por eso te decía, más allá de los datos lamentables que se ha presentado hoy de la economía, lo que hay que pensar es en el futuro, porque la estanflación hoy de corto plazo se puede convertir en una estanflación de mediano plazo, fruto de las medidas de ajuste, porque si tú levantas la subvención de golpe, recortas el gasto público de manera inmediata, de forma brutal, y digamos, haces este sinceramiento del tipo de cambio, que en realidad es una devaluación oficial, lo que vas a provocar es mayor inflación y mayor estancamiento económico. Ahora, respondo a tu pregunta. El tema pasa por el sector productivo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es de forma inmediata se tiene que generar condiciones para que la actividad productiva se pueda reinventar. Eso implica, por un lado, dar, por ejemplo, alivios tributarios. Yo creo que eso en el corto plazo, lo hemos discutido, van a ser importantes. El perdonazo. Como un perdonazo de corto plazo, porque eso va a evitar... Anuncia Rodrigo. Bueno, más allá de los candidaturas... Estamos en silencio electoral. Es un poco entender los conceptos, ¿no? Y en realidad, lo que hay que hacer hoy día es darles facilidades a las empresas tributarias, pero también, por ejemplo, de créditos, porque eso va a permitir que las empresas puedan ajustarse de mejor manera a este ciclo recesivo que estamos viviendo. Por otro lado, se tiene que elevar la productividad, porque el gran problema del país no es que en realidad, y del contrabando, no es que los precios sean más bajos en el exterior y por eso entran aquí barato, es porque Bolivia tiene costos altos. Y eso, para eso hay que garantizar diésel. Y hay que garantizar, por supuesto, inmediatamente, abastecimiento de combustibles, abastecimiento de insumos productivos, porque, o sea, como se ha encarecido el dólar, los productos no están llegando al país con la misma frecuencia de antes y eso hace que haya una ruptura de la cadena de valor. Entonces, y termino cerrando esta idea, porque la recesión económica es fruto de que hay una contracción de la demanda interna. Lo que en otrora era el principal motorcito del crecimiento económico boliviano, ¿no? Hoy está más bien implosionando. Y eso se debe principalmente a la inflación, porque la inflación ha generado una caída de los salarios reales, eso se ha traducido en caída del consumo y la caída del consumo se ha traducido en menores ventas para las empresas. Hay que incentivar la producción, pero del otro lado reactivar la demanda interna para poder encontrar un equilibrio más... claro, pero vos decís, vamos a dar préstamos, pero hay que bajar los intereses porque están muy altos, ¿no? Si prestás al 16%, las empresas no quieren tomar a ese precio. Sí, entonces, totalmente. ¿Con quién hay que consensuarlo? ¿Con los bancos? Y tiene que ser, yo creo, una discusión, en realidad tiene que, después del 19 de octubre, tiene que abrirse una cumbre política, una cumbre social y una cumbre económica, con esos autores que tú mencionas, y se tiene que llegar a consensos, porque la banca gana, no se trata que pierda, sino que deje de ganar tanto, de tal manera que se pueda de alguna forma garantizar que el repago de la deuda va a ser sostenible en los próximos años. Ahora, vos decís, hay que traer una, ¿cómo se llama? Una lluvia de dólares para dinamizar la economía, hay que pedir, no pedir. Hoy hay una contradicción que yo veo importante, porque se están planteando políticas de ajuste muy fuertes y del otro lado se está diciendo que nos vamos a endeudar, pero esta deuda no está yendo a contener las políticas de shock, las políticas de ajuste contra la población vulnerable. Entonces yo creo que ahí está, digamos, la contradicción entre lo que se está prometiendo y lo que se está buscando. Hoy digamos, yo creo que es fundamental un endeudamiento razonable, pero principalmente pensando
en que esos recursos tienen que ir a dosificar para que estas medidas de ajuste no sean de manera tan agresiva sobre la población. Y del otro lado se tiene que desmitificar a las instituciones, porque, y lo he dicho en otros medios, o sea, hay hoy día una un fanatismo ideológico por ir al Fondo Monetario Internacional como la principal fuente de generación de deuda, por una razón básica, porque pareciera que los programas económicos no son creíbles y que en realidad dependen de la credibilidad de un organismo internacional le pueda dar para que se puedan implementar esas medidas, cuando en realidad se debería establecer un mecanismo de endeudamiento, pero al mismo tiempo garantizar el repago de la deuda, porque aquí la gran trampa, Jorge, es que un país se endeuda, como Argentina, hace las políticas de ajuste que se le imponen, y resulta que las políticas de ajuste terminan condicionando el repago de la deuda, porque no hay recursos para poder luego refinanciar, para cumplir los compromisos externos, y termina el país sobreendeudándose. Esto genera un bicicleteo financiero que en Bolivia nos ha tenido el año 57 con el plan EDER, por más de 15 años con el FMI, y después de las reformas estructurales en los años 80, durante otros 20 años en los 90. Entonces, o sea, hay una trampa del endeudamiento, porque digamos, quienes buscan estabilizar la economía plantean endeudarse, pero lo que no dicen es cómo van a repagar esa deuda. Pero, a ver, el tema del fondo, yo creo que hay una demonización del Fondo Monetario, yo creo, porque es el que te presta a más bajo interés, ¿no? Y por eso la mayoría de los países quieren recurrir al fondo. Si vos tenés que ir, la otra alternativa son los organismos multilaterales, como puede ser el BID, hay otros también, que son préstamos más bien blandos, no tienen a lo mejor la presión que ejerce el Fondo Monetario, pero son más difíciles de conseguir. El fondo te presta más o menos con cierta velocidad, con cierta rapidez. El tema es poder devolverlo. La gente dice, te pone condiciones para devolverlo. Es que lo tenés que devolver, porque esa es plata del resto de los países. El Fondo Monetario es la unión de todos los países. Cuando a Argentina le prestan plata, Bolivia le está prestando un poco de plata. Una aba parte de ese préstamo también la pone Bolivia. Y cuando le prestan a Bolivia, lo mismo. Todo es igual. Entonces, ¿por qué esa cosa que hay contra el Fondo Monetario? A mí me gustaría saberlo, ¿no? Es que, Jorge, el problema no es tanto entrar al fondo, el problema es cómo salimos de él después de que nos hemos prestado. Mira, en principio, no es que la deuda del fondo no sea cara. En realidad, mira, hoy, para que más o menos la población conozca, el fondo te presta a una tasa de interés que se llama DEG, que es la que internacionalmente se está expuesta en la página del fondo, que está más o menos hoy en 3-4%. A la tasa DEG, tú le tienes que sumar un premio, primero por la condición de país que somos, que más o menos es un 3%, y si queremos que nos preste esto de forma inmediata, por esa rapidez, te agregan otro porcentaje. Exactamente. Entonces, como banco. Hoy, totalmente. Hoy tú sales más o menos con el fondo a una tasa de entre 7 y 8%. Eso no es una deuda barata, para decirlo en términos financieros. Pero el problema en realidad no está tanto en la capacidad de repago, o sea, en el costo financiero de la deuda, sino en que, como es un crédito que está atado a determinadas políticas que se tienen que implementar, el problema es que si en el segundo momento, cuando te toca repagar la deuda, el país cuenta con las condiciones macroeconómicas para poder honrar sus compromisos externos. Y lo que la historia te ha mostrado, y esa es en realidad la impopularidad que tiene el fondo, porque no es un tema de satanización, si yo creo que más bien es de mala reputación que se ha creado el propio fondo en el tiempo. Sí, pero también digo, los países le piden al Fondo Monetario partiendo de la base de que no se lo van a devolver. Y que si se lo tienen que devolver, el fondo es una mala palabra, es el demonio. Algo está mal ahí también, entonces. Claro, pero mira, no solamente... Vos al banco le tenés que devolver los préstamos cuando le pedís. Claro, pero el banco te tiene que generar condiciones productivas para que te puedas devolver, porque sí, claro. Porque, a ver, y voy a hablar de Trump. Perdón, son las condiciones. En el banco hay que ver los intereses acá. Cuando estuve en Francia hace algunos meses, se sorprendían de los intereses que tengo que pagar acá en el banco. 16%. Me dicen, ¿qué? En Francia, pero bajo ninguna circunstancia. No generalizo, quiero decir que depende mucho de
de las circunstancias, de las condiciones que se plantean. Claro. Lo que pasa es que también el banco se cubre por el contexto económico nacional. Entonces dice, si presto al 5%, puede que pierda mi plata. Eso es lo que dice el banco, ¿o no? Totalmente. No, y obviamente, entonces presto al 16 y me cubro. Es sí, toda una cadena la economía. Lo que hay que diferenciar son los créditos privados al sector, digamos, a las personas individuales, de los créditos a los países. Y ahí es donde yo quiero, por ejemplo, entrar con esta reflexión de lo que ha pasado en Estados Unidos. Porque Milei, hace 2 años atrás, decía que no se iba a prestar, creía que tomar deuda era algo inmoral porque era comprometer los ingresos de las generaciones futuras. Decía que los gobiernos que se prestaban eran unos gobiernos fracasados, ¿no? Y hoy tú ves que en 2 años Milei primero se ha prestado de China, ha renegociado el swap. Después ha tenido que recurrir al fondo para incrementar su deuda por 20.000 millones y hoy está pidiéndole a Estados Unidos otros 20.000 millones de dólares. Aquí el problema en realidad, Jorge, es que los países, el problema no está, bueno, y Estados Unidos le ha respondido de que si no es Milei el que gana las elecciones, el dinero no va a llegar a la Argentina. Entonces, yo creo que el problema en realidad está no tanto en que si Estados Unidos quiere o no quiere prestar a los argentinos, sino en que la deuda es utilizado internacionalmente como un instrumento de sumisión a los países en desarrollo, como un mecanismo de chantaje geopolítico que en el tiempo termina condicionando determinados intereses internacionales. Y esto obviamente yo veo que es el problema, no con el Fondo Monetario, no con Estados Unidos, sino cómo está organizado el sistema. Y termino con esta idea, porque la deuda más cara en realidad es aquella que no se puede pagar. Ahora, ¿cómo resuelve el problema del combustible de Bolivia si no pide dólares, no? Porque se compra con dólares y no hay dólares. Claro. ¿Cómo se resuelve? La cosa es de dónde uno se presta, de qué instancia uno se presta. Y creo que eso puede ser. Claro, ahí está el talento de los economistas, porque claro, el político te va a decir, yo me presto, financio los equilibrios y la cuenta la va a pagar el siguiente. Y así hemos ido haciendo durante muchos años. No, hoy se necesita realizar un ajuste, yo creo que ahí estamos todos convencidos, pero tiene que ser un ajuste selectivo, un ajuste de tal manera que no genere primero un impacto recesivo, un impacto inflacionario y donde la carga social vaya hacia los sectores vulnerables. Pero, digamos, respondiendo a tu pregunta, mira, no es que en Bolivia no hay dólares. Hay que recordar que hay una gran cantidad de dólares que está fuera del sistema financiero. ¿Y por qué no vuelven al sector, a los bancos? Habría que preguntarse. ¿Por el colchón? Claro, tenemos una cantidad. O afuera. ¿no? O empresarios que tienen también ese dinero afuera. Yo quiero hacer un apunte para cerrar, porque mientras ustedes hablaban de los préstamos y los intereses y las medidas, yo me quedé pensando en nuestro tema previo, que es lo que la gente va sacrificando, porque ya se tocó, Omar, esto de que no le llegue a la gente, ya le llegó. Con este gobierno ya tocaron las distintas esferas y en particular las esferas que menos tienen. Y me quedé pensando en eso porque en la escala que hacía Omar de qué vamos sacrificando cuando los productos suben de precio, cuando todo sube de precio y nuestro salario, nuestros ingresos no suben, se achica el salario, esto va estresando el núcleo familiar y me quedé pensando en el último eslabón, es verdad, primero dejamos de ir al cine, después ya no compramos un sneaker, compramos un chocolate Sublime, o no compramos un Sublime, compramos un chocolate marca Chancho y después suprimimos eso, después no hay carne todos los días, dejamos de salir a comer al restaurante el domingo y empezamos a luego ir sacrificando la calidad de la alimentación, en última instancia nuestros hijos, o cambiarlos de un sistema privado a público, del público dejan de trabajar, se sacrifica la salud porque no se pueden comprar los alimentos. ¿Y saben cuál es el último eslabón? La violencia. Porque ese chofer que está haciendo cola, amanece y anochece, y él sigue en esa cola, y no come, duerme en el camión, no tiene dónde ir al baño, come mal, duerme mal, está agotado,
no puede agarrar a Dorgaten del cuello porque no lo encuentra y tiene que tragarse esa cola, ese sufrimiento, no trabaja, no descansa, no tiene gasolina. ¿Saben en qué estado de nervios llega a su casa? Claro. Y eso genera violencia. Es un polvorín. Y lo propio una mujer que no puede vender lo que vendía. ¿Saben en qué estado ingresa a su casa? Y saben los circuitos de violencia que se pueden generar, la espiral de la violencia. Lo hemos vivido en la pandemia. Hoy no tenemos esas cifras, los estudios lo dirán después. Habrá instituciones, instancias, investigaciones que lo dirán después. Pero ya podemos imaginar que hay una agresión, que hay un ejercicio de violencia psicológica, física. El peor de los casos es cuando matas a tu mujer o a tu exmujer porque te está pidiendo pensiones. Pero hay también grados de violencia, de pelea en casa, y luego la mujer vuelca toda esa bronca a los hijos. Y también se incrementa el delito. Y el hijo o la hija patea al perro. Termina sufriendo el perro también. Y el perro se da la vuelta y le muerde al gato, y el gato persigue al ratón. Es una escalada de violencia que hoy lo estamos sufriendo también en nuestros circuitos íntimos. Yo creo que y también no recrudece el delito, ¿no? Y por supuesto, eso también, esas historias de que entraron, se sacaron las garrafas, vaciaron el refrigerador, se llevaron las 4 cebollas y los 5 tomates que había, eso se llama sufrimiento y se llama pobreza. Y creo que ese es el último eslabón muy doloroso de esto que parece frío, que es la economía, termina en casa. Bueno, ese era mi apunte, me quedé pensando en eso. Gracias, Omar. Termino con ese apunte. Y Jorge, ahora vamos a hablar de algunos beneficios que nos trae PRODEM, porque hay, ojalá la suerte caiga en los hogares que más necesitan. Hay un sorteo súper interesante. Jorge dice que va a ganar, él cree que va a ganar. Vamos a ver. Lo que sí, si gana, nos va a invitar a todos, ¿no? Gracias, Omar, y estamos viéndonos después de las elecciones ya para hablar sobre un candidato ganador. Gracias, perfecto, Omar. Enseguida volvemos con unos buenos consejos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de PRODEM. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco PRODEM. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco PRODEM. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco PRODEM, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame PRODEM, ¡ganan todos! Banco PRODEM. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Este sector es Bonnie and Clyde porque no le vamos a dar la llave a quien ya tiene la llave, pero grande en su casa. La llave y el llavero, tiene todo. Tiene todo. Bienvenida, bienvenida Vanessa. Banco PRODEM con nosotros para seguir informando de las ventajas, ¿no? En estos tiempos de crisis hay que buscar cualquier hilito que nos permita salir adelante. Bienvenida, un tiempito, ¿no? Que no un tiempito, sí. Yo muy feliz de estar hoy acá. Gracias Claudia, gracias Jorge. Vanessa. Como siempre es un placer estar aquí en La Guarida y como tú dices, siempre trayéndoles alguna opción que les permita generar mayores réditos para su platita, ¿no? Que su platita vaya trabajando, que mejor que con nosotros. Sí. Y Vanessa Sandoval, de Banco PRODEM, nos viene a traer una noticia. Sí. Hoy, ¿a qué hora es? Eso.
Hoy a las 14:30 venimos con el sorteo número 11 de nuestra promoción empresarial. Estamos muy contentos, muy emocionados por la respuesta que hemos ido teniendo de parte de nuestros clientes y hoy no es la excepción que venimos con el sorteo 11. Yo les comentaba durante la pausa a Vanessa y a Jorge que aquí yo vengo a ser el personaje del burro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de las cebras cuando hacían las sesiones de aprendizaje en los espacios públicos y estaban todas las cebritas que respetaban y había un burrito que hacía todo mal, el burrito que cruzaba en rojo, el burrito que hacía todo mal? Bueno, ese personaje soy yo porque no he aumentado 50 bolivianos por andar cambiando dólares en esto de protegerse en el dólar, en el euro. Por cambiar dólares me he puesto los 50 pesitos que me faltaban. Y miren, realmente como el burrito me va a ir mal, no puedo ingresar al sorteo porque necesito esos 50 adicionales y no cuesta nada, hay que tener solo 100 bolivianos. Jorge hace de la cebra, que lo hace todo bien, y Jorge tiene más de una posibilidad de ingresar al sorteo. Ahora nos lo va a confirmar Vanessa, pero si vos tenés 100 pesos, ya participás en el sorteo, en los sorteos, y ahora los vamos a explicar cuáles son, cuántos son. Pero si tenés 200, tenés 2 números asignados. Posibilidades. A partir de ahí, de 200, no sé si hay más números. Y ojo, yo, por ejemplo, no puedo salir corriendo ahora a hacer el depósito, no puedo, porque esto se cierra un día antes, ¿no? Eso yo me pasó la anterior vez que le decía al muchacho de Prodem, decía, el muchacho de Prodem, ¿puedo poner el...? No, Claudita, me dijo, esto se cierra 24 horas antes. Así que si quiere participar hay que hacerlo un día antes. Claro que sí. Mira, hay más posibilidades de que ustedes generen tickets extra y una de ellas, y muy importante, es que utilicen su banca móvil, su banca por internet o nuestros cajeros electrónicos. Por cada transacción que ustedes realizan, también les damos un ticket adicional para que participen de nuestros sorteos. Como que también al momento de abrir una cuenta de caja de ahorro bajo el producto ProCuenta, durante la promoción empresarial, también te damos un ticket que te da la posibilidad de participar de nuestros sorteos. Excelente, esa no la teníamos. No, hoy es el sorteo número 11 de 24 que se van a hacer en esta promoción que hace Prodem de la lluvia de premios. Entonces, hoy es uno de los sorteos quincenales. Quincenales, sí, pero ya les comentaba, venimos con grandes sorpresas también, porque se nos viene nuestro sorteo semestral, ya este 6 de noviembre, y el 6 de noviembre no estamos regalando 2.000 bolivianos como en el quincenal, sino vamos a regalar 20.000 bolivianos a 20 números que van a estar premiados. Claro, es decir, no va a ganar una sola persona 20.000 bolivianos. 20 personas, 20 clientes de Banco Prodem van a tener la posibilidad de ganar 20.000 bolivianos. Buenísimo sorteo. Y yo reitero, no hay que comprar el cupón, no hay que esperar, no hay que ir al sorteo. Uno, al ser cliente de Prodem, ya tiene esta posibilidad y no hay que estar pendiente. Es decir, uno quiere saber, uno puede estar pendiente porque hay una transmisión en directo, pero si usted está en una reunión, si está en otra cosa, no se preocupe, se enterará. Si usted gana el premio, se enterará porque le van a informar y porque sencillamente le van a depositar su premio. Una maravilla, eso me parece buenísimo. De igual manera también puedes ver la cantidad de tickets que tú tienes acumulada el mismo día del sorteo, la habilitamos en nuestra banca por internet, banca móvil, o también puedes verlo a través de cualquiera de nuestras agencias. Ahí estará el detalle el día del sorteo. De hecho, hoy día pueden validarlo. Ah, qué bueno. Excelente. Jorge, o sea, entonces, si vos pones... En la aplicación. Si vos pones 50 bolivianos hoy, tenés 50 ya en tu cuenta, te pones otros 50, son 100. Si lo pone hoy por banca móvil, ¿entra en el sorteo? No. Hoy no, porque hoy es el sorteo. Mientras el dinero se vaya manteniendo en la cuenta o incrementando, va a ir generando Claudia sus tickets. O sea, yo califico siga participando, yo califico para el próximo sorteo. Pero tú, Jorge, participas y puedes estar pendiente ahora a las 14:30. Sí. 30 y... ¿Dónde se hace el sorteo? Lo transmitimos a través de redes sociales, en este caso vía Facebook, entras a lo que es Banco Prodem y vamos a estar transmitiéndolo ahí en vivo. ¡Qué bueno! Y te van dando los nombres de los ganadores. Asimismo vamos dando el nombre de los ganadores e inmediatamente termina el sorteo, empezamos a comunicarnos con los 20. Pero vos es que la gente a veces descree de estas cosas. Es tan fantástico esto que la gente le parece que no puede ser.
Sin embargo, porque hemos sabido de gente que la llamaron para decir, señora tal, ha ganado el sorteo de PRODEN 2.000 o 6.000 o 10.000. Y no lo creía. No creen, sí. Pero también realizamos la entrega ficticia. Yo entro, si me pueden acompañar, les voy a mostrar lo fácil que es en esta aplicación. Yo tengo acá mi aplicación Banco PRODEN al tiro, ¿lo podemos ver? Ahí está, ¿se fija? Lo valido con mi dedito, porque tengo ya mis huellas registradas. Y ahí tienen, bueno, el DPF del que hablamos hace unos días, y está, por supuesto, el sorteo. Ahí está, gana miles, ahí está el muchacho de PRODEN. Haz clic aquí, y ahí uno ingresa, descarga. Facilísimo y funciona. A mí me interesa mucho porque pierdo la paciencia cuando tarda la aplicación o no puedo ingresar, pierdo la paciencia, pero acá realmente funciona, está muy bien el sistema. Pero además te digo, hacer las cosas por internet, por la banca móvil en este caso, te da beneficios. Sí. Por ejemplo, en los DPF, en los depósitos a plazo fijo, si lo haces por banca móvil, te da un 0,5% más. ¿no? Claro en todo es así. Cuando vas a comprar un pasaje en BOA, si lo compras en ventanilla te sale 1.000 pesos. Si lo haces por internet, por la aplicación, te sale 930, una cosa así, o 900. Sí, el problema es que en BOA pagas más yendo, en cambio acá te benefician cuando lo haces por línea, ¿no? No es castigo, es beneficio. Ya estamos evangelizados, ¿no? En PRODEN. Sí, me parece muy bien, siempre con los colores ahí de Banco PRODEN. Sí, verdad. Bueno, Vanessa, nos vamos, última recomendación, última invitación. Los invitamos a que esta tarde se conecten al live, estaremos desde las 2:30, 20 premios de 2.000 bolivianos y pronto traemos más sorpresas. En PRODEN, ¿no? Por favor. Claro para comunicarle que ha ganado. Claro que sí, ahí te avisaremos que has ganado. Perfecto, gracias Vanessa, gracias, bienvenida siempre, nos vamos a ver prontito con otra ventaja en el Banco PRODEN. De verdad, vale la pena, ahí va a trabajar la platita. Una última, ¿puedo? ¿Cuándo es el sorteo final por los 50.000 bolivianos? 20 premios de 50.000, ¿cuándo es? Va a ser en mayo, si no estoy equivocada, es el 11 de mayo. Mes de la Madre, ahí voy a ganar yo, ahí yo voy a tener más platita en PRODEN. 50.000 bolivianos, 20 premios de 50.000. Excelente. Gracias, Vanessa. A ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Estamos en silencio electoral. Nos vemos mañana a la misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicala.